La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Elena, desde Barcelona, Pons con Z en Twitter. Me manifiesto poco en Twitter. Os oigo siempre en diferido y me hice mecenas de La Cafetera porque no tengo tiempo para escuchar tonterías y cosas que me hacían daño en los medios masivos. Entonces, pues prefiero escuchar La Cafetera y escucharos a vosotros de sobremesa. Es mucho más saludable y mucho mejor para la vida en general. ¡Hala! A seguir. Llueve un montón en Barcelona, por cierto. Venga, besets. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los vigilantes. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Esto pone las cosas en su sitio. ¿En qué sentido? En primer lugar, que certifica la veracidad de nuestro relato. Nosotros no estábamos reconstruyendo una organización violenta en el país, sino que estamos haciendo una apuesta por la paz. Y en segundo lugar, deja claramente significado que no existe Estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales. Yo digo simplemente que esta sentencia me supone, para mí como para cualquier demócrata, tiene toda la legitimidad del mundo y la ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la corte más importante en materia de derechos y libertades. Pues yo creo que la justicia española, evidentemente, como va a estar en entredichos, vuelvo a decir, quien quiera que se vaya, que estudie realmente toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Somos el país donde menos asuntos son objeto de debate. Te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. Es que a lo mejor no me senté. No. Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces. Siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general. Es verdad que nuestro compromiso con la ejemplaridad, con la transparencia, con la rendición de cuentas, tiene que ser absoluto. Yo recuerdo también en el Congreso cuando dije que en este partido no se tolera la corrupción y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares, aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción. Por eso, creo que nuestro partido tiene que ser no solo lo que nuestros afiliados quieren que sea, sino también lo que los españoles consideran y esperan que tenemos que ser. Dejen ustedes de utilizar a las víctimas de ETA porque ya se lo han advertido y dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y a sus símbolos porque son de todos. Nosotros pensamos que, por un lado, el Gobierno no puede resignarse a prorrogar los presupuestos del Partido Popular y, por otro lado, los partidos catalanes no pueden cargar encima de las espaldas de la gente trabajadora pues el autoritarismo del anterior gobierno y la falta de audacia del actual gobierno a la hora de resolver el problema catalán. Nosotros pensamos que los catalanes no tienen la culpa de lo que ha hecho el Partido Popular o de lo que no llegue a hacer el gobierno de Pedro Sánchez y tienen derecho a que se les suba el salario mínimo a 900 euros. Ha rectificado el Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales. No tengo nada más que decir. Gracias. Yo no sabía qué esperar. Con esa pospusieron la decisión al Pleno y bueno, pues es lo que han decidido. Habrá que
Yo no voy a decir nada del gobierno porque soy una humilde ministra. Buenos días, Resistencia, buenos días, cafetera. La sociedad española despierta hoy con dos noticias que colocan a los tribunales de nuestro país en el Olimpo de la credibilidad. En primer lugar, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Sabéis que ha sentenciado que el líder de la izquierda vasca, Arnaldo Otegi, fue condenado por terrorismo en un juicio en España que no fue justo. Otegi había denunciado la parcialidad de la juez Ángela Murillo porque durante un juicio se dirigió despectivamente hacia él. Trató de recusarla en un segundo caso por ello, pero Murillo permaneció en el tribunal y firmó la sentencia condenatoria. Esto podría incluso abrir la puerta a que Otegi se presente como candidato a las elecciones municipales, lo cual sería un verdadero terremoto político. La sentencia de Otegi además se une a los varapalos judiciales de Alemania y Bélgica en el caso Puigdemont, y como la justicia española no había quedado suficientemente mal a primera hora de la mañana, por la tarde, el Tribunal Supremo decidió coronar el Olimpo con el asunto de las hipotecas. Con 15 votos a favor, 13 en contra, los magistrados del Tribunal Supremo dieron la razón a los bancos y decidieron que los clientes son quienes tienen que pagar los gastos de tramitación de las hipotecas. El Supremo se rectifica a sí mismo, a su propia interpretación, que decía lo contrario, y esto puede afectar a 1,5 millones de personas, o lo que es lo mismo, entre 3.000 y 5.000 millones de euros, según quien lo calcule, que habrían tenido que devolver las comunidades autónomas, provocando un aumento del déficit de 2 décimas por lo menos. Pero ya han llegado los tribunales españoles para socorrer a los bancos y a las cuentas del Estado en este ejercicio de rectificación, o mejor dicho, de inmolación, que pone en evidencia los vasos comunicantes entre la empresa, la política, los jueces, y ambos casos, tanto el de Otegi como este, tienen algo en común, que se pone en entredicho el rigor técnico frente al intrusismo político, y ese es precisamente el síntoma que diferencia a la justicia de un país civilizado de una república bananera. Esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 7 de noviembre de 2018. Si la estás escuchando, eres La Resistencia, y no estás sola. Dancing on the street, corner Freeman, one to south. We watch us step across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought, the highway's melting down. Our tire seems to drown. Muy buenos días a todos, bienvenidos al 7 de noviembre de 2018. Un día en el que la banca parece que volverá a ser rescatada y en el que la gente volverá a salir a la calle. Ya lo contaremos más adelante, pero la PA escribió un tuit este martes diciendo: nos vemos el sábado 10 de noviembre frente al Tribunal Supremo a las 6 de la tarde. Os convocamos a todas. Así que bueno, ayer fue otro mal día para la reputación de la justicia española, pero si miramos a Estados Unidos, donde se están analizando los resultados de las elecciones legislativas, también tenemos que hablar de la caravana de migrantes que sigue intentando abrirse paso. Sabemos que Donald Trump ha anunciado el envío de más de 5.000 militares a la frontera con México y hablaremos de ello con Iván Aguilar, coordinador humanitario de Oxfam en Guatemala y que se encuentra precisamente en la caravana migrante. Él está en Tecún-Umán, en la frontera con México, así que hablaremos con él y nos contará pues la última hora de cómo se está viviendo esa caravana de migrantes. Antes, y como todos los días, sabéis, haremos un repaso de la actualidad a través de las portadas de papel y de los digitales y destacaremos los temas que quedan en las páginas interiores que vosotras rescatáis para formar la agenda de la cafetera. Así que nada, id incorporándoos, los que estáis en directo, los que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y también nos toca ir saludando a quienes os habéis levantado pronto para estar aquí. Muy buenos días a todos. Vamos abriendo por aquí el chat
y vemos que ya estáis por aquí Mamen, Rubén, David Quirós, Elena Noruega, Optemurian, ese broker, enfermero Salesa, sois muy madrugadores. Angélica Llamera, José Francisco Dol, dice, no entienden otro idioma. Bueno, estoy dando por aquí ideas de la manifestación de la banca que no sé yo. Dice, estamos cómodas y calentitas, muy calentitas, dice Elena Noruega. Pues nada, muy buenos días a todos. Vamos a ver cómo analizamos y cómo abordamos estos temas que parece que van a crispar bastante la calle, pero bueno, lo vamos a hacer con un hashtag. El hashtag del programa es La Cafetera Fallo Supremo. También hay que recordar que programas como este son posibles gracias a las aportaciones de mecenas como Elena, que nos enviaba ese mensaje que escuchábamos al principio desde Barcelona. Y pues nada, muchas gracias, Elena, que sepas que este programa pues tiene un trocito de ti, es en parte gracias a tu gran esfuerzo. Así que nada, hechos los saludos y los agradecimientos, comenzamos. We walked hand in hand for days. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Bueno, y con esta música de sosiego que caracteriza tanto a la cafetera, nos vamos hasta la portada del ABC. El ABC titula El cliente seguirá pagando. El Supremo se desdice en una ajustada votación, 15 magistrados a 13, y serán los clientes y no los bancos quienes sigan pagando el impuesto de las hipotecas. Y además también añaden alivio en las comunidades y el gobierno. Se libran de disparar el déficit al tener que devolver 5.000 millones y evitan volver a la supervisión de Bruselas. Sobre esto mismo le preguntaban, bueno, pues digamos a última hora a la ministra Valerio, y la pillaban allí por los pasillos y ella decía lo siguiente. El Supremo, pues hay que respetar las resoluciones judiciales, no tengo nada más que decir. Gracias. Yo no sabía qué esperar. Con esa pospusieron la decisión al Pleno y bueno, pues es lo que han decidido. Habrá que responder. Yo no voy a decir nada del Gobierno porque soy una humilde ministra. Soy una humilde ministra. Bueno, lo cierto es que al final el Gobierno se va a tener que pronunciar, al menos a lo largo del día de hoy. Y bueno, pues sobre esto mismo también habla el diario El País y dice: el Supremo, por 15 votos a 13, carga al cliente el impuesto hipotecario. El Alto Tribunal rectifica de nuevo, dice su criterio, tras 2 semanas de caos jurídico. Después de 15 horas de duro debate, el Tribunal Supremo resolvió ayer en favor de los bancos el conflicto abierto sobre quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Y dicen, tras una segunda jornada, reunidos en pleno, los 28 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo presentes rectificaron por 15 votos a 13. Y también llevan una información referida a Estados Unidos. Dicen, el nuevo Congreso de Estados Unidos hereda un país desgarrado. Los legisladores elegidos ayer para renovar el Congreso de Estados Unidos heredan un país desgarrado por la polarización política. De hecho, dicen, uno de sus principales retos será rebajar la tensión que en los últimos años ha dificultado los acuerdos bipartitos y que ha causado una creciente fractura social. También se van hasta Irlanda. Dicen, Irlanda y los países nórdicos bloquean una tasa europea a las tecnológicas. Y hablan, pues, precisamente de eso mismo, ¿no? También en el diario El País nos hablan también del caso de la sentencia relacionada con Otegi. Nos encontramos con que Estrasburgo condena a España por no dar un juicio justo a Otegi. Dicen, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, dictó ayer sentencia contra España por vulnerar el derecho a un juicio justo de Arnaldo Otegi. Y nos vamos precisamente a eso mismo, a cómo respondió el propio Arnaldo Otegi a esta decisión.
en un día importante y en un día en el que uno tiene la satisfacción de verse recompensado y de creer que en un mundo en el que la justicia no es exactamente algo estructural a la vida social, política y económica, algunos a veces conquistamos la justicia poética y la justicia política. Esto pone las cosas en su sitio. ¿En qué sentido? En primer lugar, que certifica la veracidad de nuestro relato. Nosotros no estábamos reconstruyendo una organización violenta en el país, sino que estamos haciendo una apuesta por la paz. Y en segundo lugar, deja claramente significado que no existe Estado democrático en el Estado español. No hay democracia cuando no hay tribunales justos ni tribunales imparciales. La verdad es que la justicia española hoy se enfrenta a unas portadas, a unas informaciones que desacreditan bastante pues su credibilidad, ¿no? También nos vamos hasta la portada del diario El Mundo. Dice: el Supremo se rectifica y libera a los bancos del impuesto de las hipotecas. Tras 16 horas de deliberación, el Pleno de la Sala acuerda por 15 votos a favor y 13 en contra que el cliente pague el tributo. La decisión pone fin a 3 semanas de incertidumbre y también dicen en esta información que Gobierno y Partido Popular piden respeto. Ciudadanos dice que es incomprensible y Podemos llama a tomar las calles contra la justicia. De hecho, como ya decíamos al principio, la PA emitió ayer un tuit para convocar a una manifestación este próximo sábado 10 de noviembre frente al Tribunal Supremo a las 6 de la tarde. También en el diario El Mundo dicen: los socios de Sánchez se valen del fallo de Otegi para atacar a España. Estrasburgo sentencia que el tribunal que le condenó no fue imparcial. Y también dedica un espacio a Carmena. Dicen: incumplirá el límite de gasto con un desvío de 220 millones. La intervención alerta de que este año se saltará también el objetivo de estabilidad. Y dedican un espacio a algo que ha sido polémica, que ha sido una entrevista que le hicieron a Errejón en un medio chileno. Y es que, lo recogen aquí en el diario El Mundo, que titula: Errejón vuelve a cuestionar la hambruna en Venezuela en su apoyo a Nicolás Maduro. Dice: Íñigo Errejón defendió ayer al régimen de Maduro porque entre sus inmensos avances está que la gente, dice, hace 3 comidas al día, aunque la realidad es que el 63% de los adultos deja de hacer una comida para poder alimentar mejor a sus hijos, según dicen aquí en el diario El Mundo. Y si nos vamos hasta la portada de La Razón, nos vamos con una imagen de portada precisamente sale un niño con una careta de Donald Trump. Y titulan: el choque de las dos Américas. Los estadounidenses acuden de nuevo divididos a las urnas para renovar la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado en el primer examen al presidente Trump. Ya lo veremos en las portadas de los digitales, pero ya se están conociendo algunos resultados y hay algunas conclusiones de las que hablaremos después. En el diario La Razón, dedican el gran titular al caso del Supremo respecto al impuesto de las hipotecas y dicen: el Supremo se rectifica y sentencia dividido por 15-13 que los usuarios paguen el impuesto. Dicen: hipotecas, el cliente paga. Voto decisivo de Díaz Picazo. El presidente apoyó que pagasen sin retroactividad los bancos y al no prosperar cambio de postura. Y explican que el alto tribunal vuelve a la jurisprudencia anterior favorable a las entidades bancarias y provoca una ola de protestas. Todavía no las hemos visto, pero parece que este fin de semana va a haber una respuesta en la calle. También dedican un espacio a la guerra en la vieja guardia por Villarejo y titulan: Casado levanta un cordón sanitario con la era Rajoy. Ayer digamos que pillaban a Cospedal un poco de refilón los periodistas y se mostraba bastante molesta, estaba bastante enfadada y contestó incluso bastante mal a los periodistas. Lo hizo así, de esta manera. Te lo he dicho ya 3 veces, perdóname. Es que a lo mejor no me senté. No. Además, ¿sabes qué ocurre? Que no tengo nada que ocultar, como he dicho muchas veces. Siempre he dicho la verdad. Siempre he dicho que yo a este señor lo vi, no como otros que han mentido. Me he ido del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido para ayudar a mi partido y no perjudicarle, pero no voy a admitir que haya hecho nada malo porque yo cumplía con mi responsabilidad como secretaria general, que es intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar a mi partido e intentar, como he hecho siempre, luchar contra la corrupción en todas partes. Así que no tengo nada que ocultar. Como dice Tomás, no molesten a la señora. Sí, a mí me recordaba un poquito también a Esperanza Aguirre, ¿no?
cuando se enfadaba y bueno, y soltaba ahí sus zascas, ¿no? Dice la Nacho Scurs, de las nuevas generaciones del PP, los que han mentido eran de su partido. Bueno, claro, es que lo alucinante es que el Partido Popular sabe muy bien ya cómo tratar esos pequeños escapes de corrupción, y los trata pues dándole la vuelta al discurso, que es: siempre hemos defendido la transparencia, por eso me voy, y parece que entonces la opinión pública tiene que darle las gracias al representante público por irse, que hay que recordar. Cospedal sigue siendo representante pública porque no se ha ido del Congreso de los Diputados. Ha dejado su cargo en la ejecutiva del Partido Popular, pero sigue siendo responsable pública. Sobre esto mismo también hablaba ayer Pablo Casado y decía lo siguiente, decía: el PP no tolerará prácticas que no sean ejemplares. Es verdad que nuestro compromiso con la ejemplaridad, con la transparencia, con la rendición de cuentas tiene que ser absoluto. Yo recuerdo también en el Congreso cuando dije que en este partido no se tolera la corrupción y en este partido tampoco se toleran prácticas que no sean ejemplares, aunque no conlleven ningún tipo de delito relacionado con la corrupción. Por eso, creo que nuestro partido tiene que ser no solo lo que nuestros afiliados quieren que sea, sino también lo que los españoles consideran y esperan que tenemos que ser. Tenemos que atrevernos a ser ese partido ejemplar, pero al mismo tiempo responsable y justo. Y por eso en los últimos días, en los que parece que hay filtraciones interesadas que nos quieren marcar la agenda, tenemos que mantener ese equilibrio. Y mientras Pablo Casado y Cospedal enarbolaban ese discurso de transparencia contra la corrupción y de que el Partido Popular es transparente como el agua, Arenas no se quería pronunciar, decía que no quiere hacer ningún comentario, decía. He sido también secretario general y he tenido muchas responsabilidades, insisto, el PP es mi partido. Y me parece que lo mejor que puedo hacer en este momento y que debo hacer es no hacer ningún comentario, por lo que le pido excusa a ustedes. ¿Pero a usted le extraña que ordenaran que le investigara a María Dolores de Cospedal? Le agradezco mucho su pregunta, pero le vuelvo a pedir excusas porque no quiero hacer ningún comentario. We would sail forever, so it seemed. We did not see the coming storm. Claro, decíais por aquí que si Cospedal dimitiese, como decía David Quirós, si Cospedal no dimite, también puede ser por el aforamiento, ¿no? Porque así también estaría protegida en caso de que viniesen curvas, decía por aquí David Quirós. Sí, seguramente, tenga algo que ver. Y desgraciadamente también nos hemos acostumbrado a ese tipo de discursos cuando nos encontramos con esos casos de presunta corrupción. Luego también en el diario La Vanguardia, aparte del tema del Supremo, titulan: el Supremo se corrige y falla que pague el cliente, también le dedicaban un espacio al tema de los presupuestos, que también sigue siendo noticia. Pablo Iglesias avisa a Sánchez de que no es sensato seguir si no hay presupuestos. Dicen: el presidente del gobierno mantiene la esperanza de pactar con Esquerra Republicana y PDeCAT. Y sobre esto hablaba precisamente Echenique y instaba al gobierno a esforzarse más en la negociación de los presupuestos generales del Estado. Nosotros pensamos que, por un lado, el gobierno no puede resignarse a prorrogar los presupuestos del Partido Popular y, por otro lado, los partidos catalanes no pueden cargar encima de las espaldas de la gente trabajadora el autoritarismo del anterior gobierno y la falta de audacia del actual gobierno a la hora de resolver el problema catalán. Nosotros pensamos que los catalanes no tienen la culpa de lo que ha hecho el Partido Popular o de lo que no llegue a hacer el gobierno de Pedro Sánchez y tienen derecho a que se les suba el salario mínimo a 900 euros o que se aumente la financiación en dependencia un 40% como es consecuencia del acuerdo con el gobierno. Y ojo, nosotros somos los primeros que hemos dicho que es una vergüenza las penas de prisión que se piden para los líderes políticos catalanes.
we will find each other and more. We'll see what we could not. Y también sobre el tema de Otegi, La Vanguardia titula "Varapalo europeo a la justicia española por parcialidad en el juicio que condenó a Otegi". El líder Abertzale ha cumplido la pena de cárcel, pero con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos puede recurrir la inhabilitación. Y dicen entonces, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó ayer que Arnaldo Otegi no tuvo un juicio justo. La sentencia considera que el líder Abertzale fue juzgado por el juez Murillo cuando éste había mostrado parcialidad contra él en un juicio anterior. También dedica un espacio más pequeño a los detenidos, detenidos 6 ultras por planear un ataque contra Macron. El presidente habla alertado del auge de la extrema derecha. Bueno, pues igual tenemos que empezar a hablar de esto en Europa. Igual tenemos que dejar de meterlo todo, ¿no?, en ese populismo para no hablar de extrema derecha. Igual es un buen momento para que se pronuncien también desde aquí, desde España, pues ciertos líderes políticos contra la extrema derecha y por fin actuemos contra ella. También en el periódico de Cataluña directamente titulan "Gana la banca, el debate fractura al tribunal". 15 votos contra 13. El Tribunal Supremo recula y vuelve a cargar al cliente el impuesto de las hipotecas. La decisión evita la devolución de 5.000 millones y el dictamen levanta una ola de estupor e indignación social y política. Sobre esta indignación nos hablaban algunos oyentes de este programa. Rafa Guantini nos decía esto sobre el Tribunal Supremo y el impuesto de las hipotecas. Hola, sobre la sentencia del Tribunal Supremo, 2 cosas. La primera, no debe extrañarnos que esta sea la posición del Tribunal Supremo. Al Tribunal Supremo ya le dijo hace poco la justicia europea que su jurisprudencia sobre desahucios era abusiva y que atentaba contra los derechos de los ciudadanos. El Tribunal Supremo es quien ha permitido judicialmente que se hagan desahucios. También es una sentencia coherente con el hecho de que el Tribunal Supremo es el que dijo que no había, con su sentencia, ejecutando jurisprudencia, que no había que devolver el dinero de las preferentes. Y el Tribunal Supremo siempre ha seguido una línea, que es defender a la banca. No iba a ser esta vez menos. Es un tribunal que está claramente al servicio de la banca. Y en segundo lugar, además, aunque sean jueces y sepan de leyes más que yo, no la están aplicando bien. Lo que pasa es que no por error, sino porque no les da la gana. Porque en un impuesto lo que se grava es una actividad económica. Y cuando el banco firma una hipoteca con un ciudadano, el único que está haciendo ahí una actividad económica es el banco, porque el ciudadano se está comprando una casa. Con lo cual saben perfectamente que se están saltando los principios de la ley, pero les da igual. I cry, hold on to me. Y precisamente a esto también se unía, como decíamos al principio, este caso al caso de Otegi y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dejaba también a la justicia española bastante en entredicho. Sobre esto mismo, sobre la independencia o no de la justicia española, hablaba Nacho Escursel, oyente también de este programa. Buena Resistencia. Me jode muchísimo lo que estoy leyendo en cuentas de gente de derechas o liberales diciendo quien ganó es la administración, porque después de todo ellos van a recibir el dinero igual de este impuesto que es injusto, da igual que lo pague el cliente o lo pague la banca. Si a su vez lo pagara el cliente, la banca terminaría subiendo costes y lo terminaría pagando el cliente de una forma indirecta. Y ese no es el debate. Lo que se está debatiendo aquí es que la justicia no es independiente. Todo lo demás que se pueda decir son consideraciones que no vienen al caso. Sí, porque mientras hablábamos de transparencia en los casos de corrupción, igual también nos dejábamos de lado pues esa falta de independencia de la justicia española. Ya también lo venían diciendo en el caso catalán y veremos también en qué terminan.
ese juicio de los presos catalanes. Lo hemos visto también ahora en este caso del Tribunal Supremo, y hemos visto también cómo se ha quedado bastante en entredicho la justicia en el caso de Otegi. Sin embargo, Marlaska decía que no quedaba la justicia en entredicho después de conocerse este asunto. Yo digo simplemente que esta sentencia me supone, para mí como para cualquier demócrata, tiene toda la legitimidad del mundo y la ha dictado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es la corte más importante en materia de derechos y libertades. Pues yo creo que la justicia española, evidentemente, ¿cómo va a estar en entredichos? Vuelvo a decir, quien quiera que se vaya, que estudie realmente toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Somos el país donde menos asuntos son objeto de debate, donde en menos ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que se han vulnerado derechos fundamentales. We did not see our sails torn. Y en otro orden de cosas, no aparece tanto en las portadas, pero sí que hubo, quería destacar dos cosas. Uno es un pequeño rifirrafe que hubo en el Senado entre Josep Borrell y también una senadora de Podemos. Hablaban Idoia Villanueva de Podemos. Hablaban precisamente de la venta de armas a Arabia Saudí. Y simplemente vamos a escucharlo. ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de las relaciones de España con Arabia Saudí? Tenemos una trayectoria bilateral de décadas gestionada por gobiernos de distinto signo. Arabia Saudí es nuestro primer socio comercial en Oriente Próximo, segundo inversor árabe en España. Se trata, por lo tanto, de una trayectoria larga en la que pretendemos combinar a la vez, como le decía, nuestros intereses con nuestros valores y principios. Más de 6.000 niños y niñas han muerto o han quedado mutilados en los bombardeos de Arabia Saudí en Yemen. No podemos sembrar bombas y echarnos las manos a la cabeza cuando llegan los refugiados. No podemos seguir ahondando en unas alianzas que no responden ni a la ley, ni a unos criterios éticos ni políticos. Pero sobre la base de presuntos se puede construir cualquier cosa. Presuntamente yo almuerzo niños crudos. Oh my love, I cried. Hold on to me. Bueno, Josep Borrell en estado puro con esas frases que siempre pues suelen generar bastante polémica. No ha sido muy destacado por lo que he podido ver, pero bueno, me parece una conversación curiosa para destacar, ¿no? Que termina hablando de comer niños. Luego también había otro caso, otro encontronazo, en este caso entre Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno, y la bancada del Partido Popular. Les decía lo siguiente sobre la apropiación de símbolos y también pues sobre lanzarse el tema de las víctimas de ETA para sacar rédito político. Y el expresidente Rajoy tuvo que pedirnos perdón por el tratamiento que habíamos recibido con las víctimas de ETA. Dejen ustedes de utilizar a las víctimas de ETA porque ya se lo han advertido, y dejen de utilizar a los cuerpos de seguridad del Estado, a este país, a su bandera y a sus símbolos, porque son de todos y no les pertenece a ustedes, porque son patrimonio de 40 años de democracia, de paz, de libertad y de pluralidad, y a ustedes esto les queda grande. Our embrace was broken by the rising swell. We were torn apart and we drifted into hell. Claro, de mamen por aquí, ETA para todas las horas, ¿no? Lo triste es que abordemos temas tan importantes como el tema de ETA, como también, por ejemplo, el tema de Venezuela, y se utilicen pues al final para tirarse los trastos políticos a la cabeza y no para que se hable de temas tan serios como este, ¿no? Ya hemos repasado, esa agenda setting de las portadas de papel. También hemos escuchado, los audios más importantes del día. Y ahora también, como ya anunciábamos al principio,
vamos a hacer un inciso, vamos a hablar con Iván Aguilar de Oxfam, coordinador humanitario de Oxfam en Guatemala. Él se encuentra en la caravana migrante que se dirige a Estados Unidos. O sea que os podéis imaginar las cosas tan interesantes que nos puede contar. Así que a continuación vamos a hablar con él. Él está desde la frontera con México. Así que vamos allá. Estás escuchando La Cafetera. El presidente Trump cree que no es la forma de hacerlo. ¿Y usted qué le diría a él entonces? Pues yo le diría que era para el bien de mis hijos, para que ellos estudien y yo poder ver cómo trabajar para poderles dar lo suficiente, lo económico. ¿Y la chiquita cuántos tiene? 3. 3 años. Miren nada más. ¿Y cree que van a aguantar? Pues pidiéndole a Dios, sí, digo yo. Como Dios es primero sobre todas las cosas, Dios sabe nuestro destino y por qué vamos y todo. Porque uno no se decide a arriesgar la vida de sus hijos y no teniendo uno cómo mantenerlos, ustedes bien duro. Iván Aguilar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos con muchísimo interés lo que está ocurriendo, pero aquí en Europa las noticias llegan con cuentagotas, la naturaleza de esta gran caravana. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es la razón de esta caravana? Bueno, la migración no es un fenómeno nuevo en Centroamérica. Es un fenómeno que viven incrementando constantemente. Sin embargo, la modalidad de trasladarse en grupos tan grandes es algo relativamente nuevo. Han habido otros grupos no tan numerosos que se han organizado en los últimos 2 años de gente que ha decidido migrar, pero esos grupos no habían pasado de las 700 personas, ¿verdad? Ahora sí vimos una organización de un grupo bastante numeroso. Las cifras son un poco difíciles de decir de manera exacta. Hay estimaciones que hablan de 7.000 personas, otras de 10.000, pero sí hay digamos esta aparición de un fenómeno nuevo. ¿Y cuáles son las razones por las que emigran de sus países de origen? Las razones por las que emigran básicamente son las mismas por las que el proceso de migración se ha dado. Sin embargo, esas razones de fondo por las cuales la gente está decidiendo migrar se han agudizado. Básicamente es un incremento de la pobreza en la región, de la pobreza extrema, de la pobreza general, un debilitamiento de las instituciones estatales para proporcionar servicios básicos y protección social, y el cambio climático que también está acabando con medios de vida rurales y que deja a la gente sin otras opciones más que salirse a buscar la vida a otro país donde puedan encontrar otras oportunidades. La violencia también es un elemento importante, en especial en el caso de Honduras y El Salvador, donde además de los elementos anteriores, las extorsiones, las amenazas de muerte y los índices altos de homicidio, pues constituyen un factor que pesa sobre la decisión de emigrar. Claro, pero es un altísimo número de personas que han decidido migrar de forma colectiva, no son individuos, ¿no? ¿Por qué? Migrar en grupo le ofrece a las personas cierto nivel de protección. No es lo mismo que vaya un grupo pequeño de personas migrando a que un grupo grande que se puedan proteger más entre ellos y cualquier estructura de crimen organizado pues tienen menos oportunidad de amedrentar o atacar un grupo más grande. También vemos que la solidaridad es otro valor importante que puede darle la gente a este tipo de migración, porque un grupo grande, sabiendo que viene huyendo de ciertas situaciones complicadas que se están dando en estos países, pues hace que la ciudadanía que está en el tránsito de estas personas hacia Estados Unidos, pues les proporcione cierto nivel de asistencia que nunca haría si ve a 5 o 6 personas medio extrañas transitando por sus pueblos, ¿no?
Entonces, es en todo caso, claro, entre 7 y 10.000 personas caminando conjuntamente, es un reto humanitario gigantesco. Tú eres coordinador precisamente de Oxfam en Guatemala, coordinador humanitario de Oxfam en Guatemala, y claro, os encontráis con un reto importantísimo porque es muchísima gente que apenas tiene recursos, ¿no? sí, la situación en la que deja la gente sus hogares es bastante precaria, ¿no? Ellos salen prácticamente sin dinero o con muy poco dinero, con lo que llevan, con lo que tienen puesto y un par de cosas que pusieron colocar en una mochila para salir, ¿no? Entonces sí, encontrarse con esta situación de un gran grupo de personas moviéndose, pues además del volumen de gente, también está la movilidad, que en sí misma ocasiona problemas para poder montar un sistema de asistencia. Lo que sucede también es que no es una caravana única, ¿no? En realidad estamos viendo que es un flujo que se está manteniendo de personas que están migrando de una cantidad en una cantidad normal, digamos, a lo que se suele ver en la región. Por ejemplo, el primer grupo sí que fue el más numeroso, pero luego hemos tenido grupos de 2.500 personas, de 3.000 personas, y que van transitando también por esa ruta. Es decir, que no es una única caravana, que es como un paso incesante de gente, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es un flujo grande. Y van saliendo, digamos, en grupos de 500 personas de Honduras o El Salvador, y en ciertos puntos de esa ruta para pasar hacia Estados Unidos, se van esperando a que otros grupos lo vayan alcanzando, y ya cuando se junta un grupo numeroso de unas 1.500, 2.000 personas, pues deciden avanzar, ¿no? Están encontrando en esa manera de viajar, una manera, como te decía, de protegerse. Pero también no solo porque la manera de emigrar sea como novedosa, sino que las situaciones han llegado a un punto que mucha gente al mismo tiempo está decidiendo dejar su casa, agarrar sus cosas e irse, ¿no? No sabemos muy bien cuánto tiempo va a durar esto. Es un viaje peligroso, sobre todo para las familias que van completas y que llevan niños, y sobre todo niños menores de 5 años. Y es una ruta también donde hay una influencia muy grande del crimen organizado, ¿no? Estamos hablando de secuestros que cometen los cárteles de droga. México tiene zonas muy complicadas en ese aspecto, y también redes de trata de personas, y bueno, es un trayecto bastante difícil, ¿no? Entonces esperamos que sea un flujo que no continúe por mucho tiempo, porque sí es compleja las condiciones de seguridad y también de protección en general con las que están lidiando estas personas que están tomando esa decisión de emigrar. Entre 7 y 10.000 personas, ¿qué perfiles son? ¿Cómo son? Porque habrá familias enteras, habrá niños también. Sí, definitivamente. Algo más o menos reciente es que familias completas están migrando, ¿no? Lo usual era que migraran hombres adultos y mujeres adultos. Según algunos sondeos que hemos efectuado, el 67% eran hombres adultos, 17-18% eran mujeres adultas, y luego había una cantidad de menores no acompañados, ¿no? Que dejaban básicamente por cuestiones de reunificación familiar. Sin embargo, en estos últimos 2 años hemos visto que familias completas están migrando, con todo y niños, ¿no? Y eso pues hace que la vulnerabilidad de los grupos que migran sea mayor, y también nos está indicando que la situación va económica, de calidad, digamos, de la prestación de servicios públicos, de la propia democracia de los países, de la situación de seguridad, está llegando a un punto bastante crítico, en el cual familias enteras están saliendo, ¿no? No es la típica migración donde uno de los adultos, ya sea el hombre o la mujer, decide irse
y a probar suerte, sino que ya, digamos, el nivel de desesperanza es tan grande que la familia entera se va, ¿no? Tú estás en Tecumumán, allí nos dicen que está la cola de la primera caravana, que todavía no pasó, también hay gente de una segunda y una tercera caravanas que han salido después, también hay un grupo de salvadoreños. ¿Qué es lo que esperan que ocurra? Porque, claro, son muchas personas esperando entrar en los Estados Unidos, pero la oposición del gobierno de Trump parece muy firme. ¿Qué es lo que creen que puede ocurrir? Bueno, hemos hablado con todos los migrantes que podemos y nos dicen, digamos, la respuesta más común es que no tienen nada que perder, ¿no? Es simple, pero también es devastadora, ¿no? Al ver familias con niños pequeños allí caminando sin apenas algo para comer, y que te digan eso, no, yo me voy porque no tengo nada que perder, o sea, nos quedamos aquí, nos matan o nos morimos de hambre, así que mejor nos vamos. Entonces, claro, lo que esperan es algo, parece que esa incertidumbre, que esos riesgos son una perspectiva mejor que quedarse donde están. Y en todo caso, bueno, esperan entrar clandestinamente en el país, claro, entiendo que dan por hecho que de forma legal no podrán acceder, ¿no? Sí, claro, todos van con la expectativa de encontrar un agujero en la frontera y poder pasar, como históricamente han hecho millones de personas, ¿no? Solo de guatemaltecos hay 2 millones de personas en Estados Unidos, salvadoreños 1,5 millones, casi los 2 millones también. Entonces, es esa opción que ven, ¿no? Sin embargo, creo que anda alrededor de 3 de cada 10 son los que pueden pasar, ¿no? Normalmente el resto son deportados. O sea, que algunos que son conscientes de que pueden ser deportados con su familia y todo. Sí, seguro. Es una situación compleja y difícil, ¿no? No sabemos qué tanta gente va a seguir tomando esa decisión y sí es complejo protegerlos, complejo dar asistencia humanitaria y bueno, también las consecuencias de lo que suceda una vez que alcancen la frontera sur de Estados Unidos. O sea, hay mucha incertidumbre sobre qué va a pasar, ¿no? Si va a haber algún tipo de enfrentamiento entre la patrulla fronteriza y ellos, o sencillamente van a acumularse en masa y hacer presión para pasar, o si van a ir buscando las maneras de ir pasando a cuentagotas por la frontera conforme puedan. No tenemos para nada claro qué va a suceder. Algunos han recorrido miles de kilómetros. ¿Cómo están de salud? Los que están avanzando y que ya están llegando a Ciudad de México, al Distrito Federal, pues ya van bastante maltrechos de salud. En la última parada que hicieron en Puebla, se quedaron en un campo de fútbol. Creo que fue antes de Puebla, en Oaxaca o algo así. Se quedaron en un campo de fútbol, llovió bastante y se enfermaron la mayoría, ¿no? De enfermedades respiratorias. Todos los niños estaban prácticamente enfermos. Luego del agotamiento, ¿no? Una buena parte del trayecto la hacen caminando, por supuesto. Entonces, las condiciones en las que llegan de cansancio, de salud en general, son bastante malas, ¿no? Y los gobiernos también han tratado esto con un enfoque más en los países de tránsito, por ejemplo, el de Guatemala, el de México. El enfoque de abordaje de este fenómeno, de esta crisis, la están haciendo desde una perspectiva de seguridad pública y de control de documentación migratoria y no de asistencia humanitaria como tal, ¿no? Ahí es donde también se complican las condiciones para esta gente que está migrando forzadamente, ¿no? Migra no porque quiera, sino porque tiene unas condiciones tan malas que no ha encontrado otra opción que salir de ahí. Entonces este abordaje lo deja en una situación de desprotección muy grande,
por supuesto que los gobiernos están pensando posiblemente que sea una manera de disuadir que siga ocurriendo esto, ¿no? De que no encuentren ninguna facilidad en el camino, pero a fin de cuentas la gente está saliendo porque está desesperada. Pues Iván Aguilar, coordinador humanitario de Oxfam en Guatemala, en este lugar de la frontera con México. Te agradecemos muchísimo desde allí, desde Tecún Umán, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Gracias por el espacio y por compartir un poco lo que le está sucediendo a los migrantes centroamericanos. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Living now, yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase and back the dark, I'm gonna see you again. I'm in Gold Street, standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. We'll be together and I'm not sure what that means, but I know it'll be better than we ever dreamed when I see you again. Bueno, pues escuchábamos las palabras desde la caravana migrante para conocer pues mejor esa situación. Y bueno, lo comentabais precisamente también por aquí, por el chat, sobre lo difícil que es muchas veces, bueno, pues escuchar la difícil situación en la que se encuentran muchas familias, en la que se encuentran muchas personas, que incluso también lo hemos visto aquí en nuestras costas, ¿no? Cómo se juegan la vida cada día muchas personas por intentar llegar a nuestras costas y, bueno, pues en busca de un futuro mejor, ¿no? Y desgraciadamente, para que nosotros tengamos los privilegios que tenemos, les estamos condenando a una vida indigna. Precisamente también hablando de Estados Unidos y cambiando pues un poquito más de tema, han sido las elecciones legislativas en Estados Unidos y ahora se empiezan a conocer, bueno, pues como decía al principio, algunas conclusiones. Ya se apunta también, bueno, pues a que han sido las elecciones en las que, bueno, pues ha habido ciertos hitos para las mujeres, también para el colectivo LGTBI, pero también para algo que es curioso que sea historia, pero por primera vez 2 mujeres musulmanas llegarán al Congreso de Estados Unidos tras estas elecciones. También entre los hitos de estas elecciones se encuentra un nombre que está siendo muy comentado, que es el de Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, con 29 años. Así que, bueno, estas son algunas de las conclusiones que se empiezan a sacar. De hecho, si nos vamos a los digitales, en concreto el diario.es, titulan Trump pierde el control de la Cámara de Representantes y mantiene el Senado. El Partido Demócrata controlaba 195 escaños en la Cámara de Representantes y le hacía falta una ganancia neta de 23 para hacerse con la mayoría. El Partido Republicano, que salió hoy de las urnas, se parece más a Trump, dicen, con un discurso más nacionalista identitario, al haber perdido muchos congresistas que están en el centro derecha. De hecho, vinculando también con el tema que estábamos hablando hace unos minutos de la caravana migrante, Trump ha endurecido su discurso contra la inmigración y en concreto contra la caravana migrante y a las que piensa lanzar miles de militares en la frontera. Pero también, en otro orden de cosas, en el diario.es hablan de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra decide este miércoles sobre la sentencia de La Manada con la vista puesta en el Supremo.
La potestad de la Sala de lo Civil y Penal es absoluta a la hora de abordar la revisión de la sentencia dictada en abril. Podrían desde absolver a los condenados hasta calificar los hechos como agresión sexual y no como abuso, o dejar la decisión como está. Fuentes jurídicas coinciden en lo inhabitual de que sean 5 y no 3 magistrados los que decidan sobre los recursos contra la manada. Pero también nos encontramos con un caso parecido. En este caso, pues tiene que ver precisamente con 2 activistas de Femen. Serán juzgadas el 16 de noviembre por encadenarse en la Almudena por el derecho al aborto. Ya que estamos hablando de tanto de la Almudena, 2 activistas de Femen efectivamente que irrumpieron en la Catedral de la Almudena de Madrid y que se encadenaron al crucifijo del altar, se sentarán en el banquillo el próximo 16 de noviembre por un delito de ofensa de los sentimientos religiosos, según han informado fuentes jurídicas. En la causa, la Asociación Española de Abogados Cristianos, que os suena, también está en el caso de Willy Toledo. Bueno, pues la Asociación Española de Abogados Cristianos ejerce como acusación popular que acusa a las 2 mujeres de haber cometido delitos de provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos. La Fiscalía, por su parte, solicita para las 2 activistas una pena de 9 meses de prisión por ofensa de los sentimientos religiosos. Y explican también en esta información que el Ministerio Público considera que las acusadas actuaron con ánimo de ofender. El Ministerio Público considera que las acusadas actuaron con ánimo de ofender a los feligreses, faltando al respeto debido a un lugar de culto. Así que nos encontramos con otro caso de las ofensas al sentimiento religioso. Además, tenemos que hablar, recordamos, lo hemos hablado en un audio, a raíz de un audio entre Borrell y una senadora de Podemos. Bueno, pues sobre esa conversación de la venta de armas en Arabia Saudí, sobre esto mismo lleva un artículo el diario.es y dice que Borrell da información falsa al Senado sobre la intervención militar saudí en Yemen. El Ministerio de Exteriores tuvo que responder el martes a una pregunta de la senadora de Podemos, Idoia Villanueva, sobre las relaciones con Arabia Saudí, como ya hemos escuchado hace unos minutos, y Josep Borrell, dicen en esta información, legitimó la intervención militar saudí en Yemen con el argumento de que los bombardeos masivos sobre este país están amparados por la resolución de la ONU. Sin embargo, explican que el ministro de Exteriores alega que los bombardeos saudíes están amparados por una resolución de la ONU, pero la resolución en ningún momento se refiere a la intervención militar iniciada en 2015. Así que, bueno, pues nos encontraríamos con esos pequeños detalles que, bueno, pues que pueden utilizarse para pervertir el lenguaje y, bueno, pues para acabar argumentando algo que es inargumentable, si es que esa palabra existe. También, si nos vamos hasta la portada de Público.es, nos encontramos con el caso del Tribunal Supremo, que dicen da la espalda al hipotecado y le obliga a seguir pagando impuestos. Además, en este periódico digital, hablan de las sombras de López del Hierro, el secretario general consorte del Partido Popular, titulan. Y es que el marido de Cospedal, dicen, se ha visto envuelto en no pocas polémicas en los últimos 10 años y sus conversaciones con Villarejo le han costado al ex número 2 del Partido Popular su puesto en el comité ejecutivo del partido. Y precisamente en esta información desgranan la figura del marido de María Dolores de Cospedal, de López del Hierro. Además, también dedica un espacio a que los demócratas frenan a Trump al recuperar la Cámara de Representantes y que los republicanos conservan el Senado y aspiran a aumentar su mayoría. También nos vamos a algo que no tiene que ver con la ofensa de los sentimientos religiosos, pero bueno, tiene cierta relación. La Fiscalía de Barcelona se ha pronunciado respecto a la denuncia interpuesta contra el director del Jueves, Guillermo Martínez Vela, en el que se le acusa de un delito de injurias contra la Policía Nacional. Concretamente, la denuncia se refiere a un artículo titulado «La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña». A ver, hay que decir que El Jueves es una revista satírica. Bueno, pues esto es lo que publicaron en su página web el día 5 de octubre de 2017 y días después de la denuncia la jueza también decidió imputar al subdirector de la publicación.
Explica en esta información que la motivación de la pieza satírica hacía referencia a la cantidad de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil desplegados en el territorio catalán con motivo del referéndum del 1 de octubre. En palabras de Francisco Javier Pérez Ruiz, el fiscal que lleva el caso, la intención, dice, de divertir a los lectores o visitantes de la página que pretendían los autores prevalecía sobre la intención de ofender a dichos agentes, según adelanta el periódico de Cataluña. Dicen, por otro lado, el titular del Ministerio Público acepta que es comprensible que los agentes se puedan ofender por el artículo. Así que definitivamente la Fiscalía, como titulaba Público.es, no ve delito en un artículo del jueves que ironizaba con los antidisturbios y la cocaína. Y nos vamos hasta los Franco, porque reciben la notificación de que la tumba del Pardo no es de su propiedad. Y explican en esta información que el Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, ha notificado recientemente a la familia Franco que la tumba en la que está enterrada Carmen Polo en el cementerio de Mingorrubio del Pardo es titularidad de Patrimonio Nacional y no de la familia Franco. Son las 9:30. Así que vamos a coger un poquito de aire para que las emisoras vayan desconectando y seguimos. Una vez desconectadas las emisoras que emiten este programa, pues seguimos con la información que decíamos al principio de que los Franco reciben la notificación de que la tumba del Pardo no es de su propiedad. Dicen los descendientes del dictador, de hecho, dicen no poseen ni un documento que acredite la propiedad de la sepultura ni de la capilla que le da cobijo. Y entonces pues nos encontraríamos con que efectivamente dicen la vida del dictador fue enterrada en 1988 en esta cripta tras su fallecimiento. Fue de hecho Patrimonio Nacional con Felipe González en el gobierno quien autorizó la inhumación de Carmen Polo. Y ahora, con el anuncio de exhumación de Franco del Valle de los Caídos, se ha especulado mucho sobre si los restos del dictador acabarían en la Almudena o en el cementerio de Mingorrubio en el Pardo junto a los de su mujer. Sin embargo, tal y como adelantó Público, dicen los Franco no tienen ningún poder sobre esa tumba. Tendría que ser en todo caso Patrimonio Nacional que autorizara la inhumación del dictador en este lugar. Vamos, que se pueden liar todavía muchísimo más las cosas. O sea, podemos pasar de la Almudena al Pardo y seguiremos sin saber dónde se pueden inhumar los restos de Franco, cuando tenía que ser algo muchísimo más sencillo. Y en Público.es terminamos con una información. Nos enviabais muchos y muchas de vosotras y hablan de el joven al que la Fiscalía pide varios años de cárcel por robar un bocadillo y alega en el juicio que tenía hambre. Bueno, el hombre que puede ir a la cárcel por robar un bocadillo ha alegado en el juicio precisamente eso. Dice en su defensa: ha pedido la absolución y ha alegado que el robo no produjo un daño patrimonial a la cafetería, que no se cometió con ánimo de lucro, sino por mera necesidad, y que el acusado no amenazó a las dependientes. La Fiscalía mantiene al final del juicio que el hombre intimidó a las dependientes de la cafetería y por eso ha reclamado 3 años y 6 meses de cárcel, rebajando más de un año los 4 años y 10 meses de cárcel que solicitaba inicialmente. Según el fiscal, el acusado intentó obtener un beneficio patrimonial ilícito con el robo del bocadillo, pese a reconocer que no intentó llevarse objetos de valor de la tienda ni el dinero de la caja. En la Ciudad de la Justicia de Barcelona se ha celebrado este martes el juicio contra este joven
Y dicen, sin embargo, las dependientas no han podido concretar si el objeto con el que supuestamente las amenazó para cometer el robo era una lata de bebida rota, como sostiene la Fiscalía. Así que nos seguimos encontrando con casos bastante rocambolescos en la justicia española. Pero si nos vamos también a la portada de Infolibre, también hablan del fallo del Supremo que eleva la presión al Gobierno para aclarar el marco legal del impuesto de las hipotecas. Explican el Ejecutivo analizará el próximo jueves en el Consejo de Ministros el impacto de esta decisión, y fuentes socialistas destacan que tiene en sus manos plantear una reforma de la ley para establecer claramente quién tiene que pagar ese impuesto. Además, en Infolibre destacan una información que no la hemos visto en otros medios, y es que la justicia europea despeja el camino para exigir el IBI a la Iglesia. Una sentencia del Tribunal de Luxemburgo obliga a Italia a cobrar el impuesto municipal atrasado por inmuebles con uso comercial. Explican también en esta información que el fallo, que evita que una ventaja fiscal adultere la competencia en el mercado, se produce cuando el Gobierno español ha anunciado la revisión de las exenciones. La Iglesia alquila en España, además, explican en esta información, viviendas y locales en los que hay aparcamientos, hoteles y otros negocios. Así que veremos qué ocurre, dicen, porque, como dicen efectivamente en Infolibre, la justicia europea despejaría el camino para exigir el IBI a la Iglesia. Y también os hablabais de 15M Parrato, que lanza un crowdfunding para costear su acusación en el juicio por el caso Bankia, que arranca el próximo 26 de noviembre. La plataforma ciudadana fue parte de la acusación en el procedimiento por apropiación indebida en el caso de las tarjetas Black, y ahora pide a la ciudadanía 30.000 euros para, dicen, acabar el trabajo como es debido. Además, también dedican un espacio al caso de Valtonyc y dicen la justicia belga no se pronuncia sobre Valtonyc y envía el caso a Luxemburgo. El tribunal pretende que Luxemburgo aclare si cabe aplicar la ley penal española de 2015, que castiga de forma más severa la apología del terrorismo, o la de 2012, cuando ocurrieron los hechos. Vamos, que claramente es un mal día ayer fue un mal día para la justicia española, hoy sigue arrastrándolo porque seguimos teniendo unas fugas, nunca mejor dicho, unas fugas en la justicia española porque no sabemos resolver nuestros propios problemas o no sabemos resolverlos de la forma democrática que sería necesaria. También en esta información, también sobre justicia, también en Infolibre, el Tribunal de la Unión Europea falla que un trabajador no pierde su derecho de vacaciones retribuidas aunque no las pida. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado este martes también que un trabajador no puede perder de forma automática su derecho a vacaciones anuales retribuidas por el hecho de no haberlas solicitado antes de la extinción de la relación laboral. Sin embargo, dicen, el Tribunal de Luxemburgo ha dictaminado que sí que podrá denegar este derecho y su compensación económica si el empresario es capaz de demostrar que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de tener estas vacaciones. Pero también supondría pues un cierto tirón de orejas a la justicia española. Eso estoy leyendo por aquí, por el chat, y estáis hablando pues precisamente también, ¿no? de eso, dice Audemuria, medir las sentencias por corrupción en robos de bocadillos. Sí, somos bastante paradójicos, bastante rocambolescos en este país, pero bueno, también está bien que para cambiar las cosas pues sepamos hacer un buen diagnóstico y bueno, señalar pues este tipo de incongruencias judiciales pues también está bien y nos hacen madurar como opinión pública. Lo veremos qué consecuencias tiene, por ejemplo, el caso del Tribunal Supremo sobre el impuesto de hipotecas en la calle este próximo sábado a las 6 de la tarde, cuando ha convocado la APA a quienes quieran acercarse. También nos queda la agenda de la cafetera. Son las 9:38. Una vez hemos analizado estos temas de las portadas de los digitales, de las portadas de papel, como sabéis, nos queda la agenda de la cafetera, porque en la cafetera hay dos agendas. Está la agenda setting, que digamos es la selección de temas que se seleccionan por parte de los grandes medios, pero también hay temas que quedan en esas páginas interiores que vosotros rescatáis cada día para hacer la agenda de la cafetera, nuestra propia agenda de temas. We will make America safe again. And yes, together
We will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Y empezamos esta agenda de la cafetera retomando un tema que ya ha sido noticia en esta agenda de temas que solemos hacer aquí en la cafetera, y tiene que ver con Amazon. Porque nos enviabais ayer la información de que hay nueva ronda de paros en Amazon. Los sindicatos convocan 8 jornadas de huelga en Navidad. Y precisamente nos hemos ido a esa información para conocer un poquito más, y es que los principales sindicatos del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares, en Madrid, han confirmado lo que ya habían avanzado hace unos días, dicen la convocatoria de una nueva ronda de paros estas Navidades. En concreto, son los días 23 y 24 de noviembre, justo durante el Black Friday, que se celebra el viernes 23 de este mismo mes. También se parará la actividad entre el 7 y el 9 de diciembre, durante el Puente de la Constitución, y los días 15 y 30 de diciembre, además del día 3 de enero, en víspera de Reyes. Esto me hace preguntarme qué pasaría si hiciesen huelga pero sin anunciarlo, ¿no? Es decir, sin decir qué días iban a ser. O sea, habría un colapso alucinante, y más en Navidades, cuando todo el mundo pues se ponen como locos a pedir los regalos de Navidad. Así que, bueno, veremos nuevos paros, como digo, por parte de trabajadores de Amazon. También os enviabais la información de que el 85% de la población española se muestra a favor de regular la eutanasia. Esta información la recogía Infolibre y decía: la población española está claramente a favor de regular la eutanasia. Así lo señala el barómetro sobre neurociencia y sociedad, realizado por Ipsos, y es que más de 8 de cada 10 se declaran a favor de su regulación, y de estos, el 49% lo afirma de manera totalmente convencida, es decir, 1 de cada 2. Y los resultados son precisamente esos, que el 85% de los españoles se muestra a favor de esta regulación, mientras que la población contraria es solo del 15%. Además, dicen, las mujeres muestran un mayor apoyo que los hombres, el 87% frente al 82%, y ellas lo comentan con mayor convencimiento. Además, según la edad, dicen, la generación X, los adultos de entre 30 y 50 años, son los más proclives a la regulación, con el nivel de convencimiento más alto. Además, también hay diferencias en función de la ideología, explican en esta información, porque los votantes de partidos de izquierda se muestran más dispuestos y convencidos. Los votantes de Podemos, el 93% de los votantes de Podemos y el 92% de los votantes del Partido Socialista son los más proclives, mientras que de Ciudadanos se encuentran en un 89%, que es también un porcentaje bastante considerable, y atención, los votantes del Partido Popular, el 74% se encuentran a favor de regular la eutanasia.
Así que nos encontramos precisamente con que habría bastante consenso, que el 85% de la población española se muestra a favor de regular la eutanasia. Tendría ya directamente que entrar como un dato directamente en las decisiones del Congreso de los Diputados en relación a este tema. Y también os enviabais una exclusiva del diario.es que dice: visita al zoo, una lavadora, cocinera o velones de misa. Estos son los gastos que financia el Estado a los monjes del Valle de los Caídos. Y dicen: patrimonio ha aportado al diario.es los documentos que revelan en qué gasta la abadía benedictina los 340.000 euros anuales que recibe del Estado para su funcionamiento. La comida de los monjes es el gasto más elevado financiado por las arcas públicas, 100.000 euros al año de media en alimentos para una abadía con una treintena de religiosos. Así que, bueno, el Valle de los Caídos iba a traer cola y la va a seguir trayendo. Y terminamos esta agenda con varias informaciones, pero en torno a un mismo tema, relacionado también con lo que hablábamos de la caravana migrante, pero en este caso de quienes se juegan la vida por llegar a nuestras costas. Se elevan a 18 los muertos en los naufragios del Estrecho y Melilla. Los cadáveres de inmigrantes naufragados en la costa de Melilla y en la de Cádiz son ya 18, con el cuerpo rescatado la tarde del martes cerca de la playa de Caños de Meca, que eleva a 5 los fallecidos en esa zona, mientras que en la costa de Melilla fueron otros 13. En relación a esto, nos hemos ido a una información que nos enviabais de Infolibre de que casi 2.000 personas han perdido la vida intentando alcanzar las costas europeas en 2018. La llegada de migrantes desde el Mediterráneo supera el umbral de las 100.000 personas por quinto año consecutivo, con España y Grecia como principales receptores. Y además, explican, guardacostas libios interceptaron las embarcaciones de 14.000 migrantes que iban camino de las costas europeas y otros 14.000 volvieron a sus países de origen asistidos por la Organización Internacional de Migraciones. Y en relación a esto, en Público.es hablaban de que desde 1988 un total de 6.714 personas han muerto en el Estrecho intentando llegar a España, según lo recoge Andalucía Acoge y la Fundación Por Causa. Aunque según la Organización Internacional para las Migraciones, por cada migrante fallecido documentado hay otros 2 de los que no se sabe nada, así que nos encontraríamos con cifras todavía superiores. Según estas organizaciones, han presentado un informe sobre estos 30 años que dicen que al menos 279.035 personas entraron irregularmente por el Estrecho entre 1999 y el 15 de octubre de este mismo año. En 2018 se registra el récord de llegadas, 43.467 en lo que va de año, superando las más de 39.000 del año 2006, cuando la crisis de los cayucos. Ese año se produjo el máximo histórico en un número de muertos, 1.167 fueron contabilizados. Sin embargo, no nos podemos quedar en las cifras, porque al final acaban siendo cifras que lo único que hacen es hacer un recuento de numerosas desgracias. Estamos hablando de personas, de más de 6.000 personas en 30 años que han perdido la vida por llegar a nuestras costas. Y esto tendría que hacernos reflexionar, sobre todo para terminar con eso mismo, ¿no? Para realmente hacer algo para evitar esas muertes, porque cualquier día podríamos ser nosotros, aunque solo sea por egoísmo, y al menos que sea también por empatía, porque parece que ha pasado sin pena ni gloria el hecho de que 18 personas hayan muerto en el Estrecho y parece que ha pasado sin pena ni gloria. El problema es que nos hemos anestesiado de esta barbarie y tendríamos que reaccionar y nos tendría que hacer reflexionar. Sobre esto mismo, sobre la civilización y sobre la solidaridad entre personas, sobre la empatía entre personas, hablaba Mujica y creo que es preciso recordarlo. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante.
porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. To fight against your day, you just feeling like you should be someone else. Holding on, keep it all to yourself. Waiting to just burst into flames now. Oh, I'm feeling lonely. I can be the only. It's all the count of growing up. Oh, baby, following the rhythm. I can see it clearer. It can't just keep on hiding up. Oh, I just need someone here. Está siendo, acaba de ser trending topic, se está comentando ya, ha salido ya en varios medios de comunicación, una última hora, y es que desalojan 2 trenes en la estación de Sants de Barcelona por amenaza de bomba, y explican: los Mossos han desalojado 2 trenes del AVE por un paquete sospechoso encontrado en la estación de Sants. Dicen: ya se ha restablecido la circulación de trenes, aunque se sigue comprobando la maleta sospechosa. Y con esto llegamos al final del programa de hoy, 7 de noviembre de 2018. Quería recordar también la película de este viernes, es Ciudad de Dios. Es una película de la que yo creo que podemos sacar muchas reflexiones y una película muy buena, incluso tan buena que la vuelves a ver después igual de 10 años, de casi 10 años, y te sigue pareciendo igual de buena y desgraciadamente igual de actual. Así que os lo recomiendo. También, si tenéis tiempo, el documental de Ciudad de Dios, 10 años después, porque está basada en hechos reales esta película, y hablan precisamente de los personajes reales, de qué ha pasado con ellos 10 años después. Así que os la recomiendo, pero además tenéis que verla para que la analicemos este viernes en el Videoforum Ciudad de Dios. Ya podéis enviar vuestras notas de audio al WhatsApp del programa. Y bueno, nos habéis seguido enviando algunos audios al WhatsApp del programa, bueno, pues también un poco sobre los sueños y tal. Vamos a poner por aquí alguno. Por ejemplo, Almudena de Londres nos decía lo siguiente. Hola, Resistencia. Pues cuando era pequeña, tendría unos 9 años, soñé que estaba por la plaza de la ciudad con mi familia y me estaban echando una pedazo de bronca impresionante. Estaban súper decepcionados. Y yo, bueno, cabizbaja, yo iba pensando, pues esto no puede ser verdad, esto no tiene ni pies ni cabeza, esto tiene que ser un sueño. Así que se me ocurrió pellizcarme y evidentemente pues no me dolió y ahí descubrí que es verdad que si te pellizcas no duele, y lo fui a compartir con mi familia para que dejaran de estar enfadados conmigo. Y bueno, lo único que me decían era: anda la niña esta encima con lo que viene. Bueno, un besito. Si es que me tendré que ir dentro de poco, pues se me termina la música.
Bueno, pues ahora en este pequeño trocito de sobremesa nos hablaba Modena de Londres de su experiencia con los sueños. Nos han llegado bastantes. Yo no sé si tendremos que volver a repetir esta experiencia. Por aquí me chivan por el chat. Muchas felicidades, Mafalda Fernández. Hoy es tu cumpleaños, así que espero que lo disfrutes con quien quieras, que lo disfrutes muy arropada de quienes te den ese calor, ese cariño que a todos nos gusta tener en el día de nuestro cumpleaños, y muchísimas felicidades. Dentro de poco también será el cumpleaños de Emilio Silva, si no me equivoco, pero bueno, de eso ya hablaremos también otro día. Así que nada, yo creo que me voy a ir. Son las 10:05 de la mañana, ya hemos repasado todos los temas. Espero que os hayáis sentido igual de acogidos y que hayáis sentido el mismo calor que he sentido yo. Muchísimas... Que os cuente un sueño, dice Iván, venga María, cuéntanos un sueño. La verdad que no he tenido ningún sueño hoy, yo creo que no. No. Ah, bueno, sí, mira, he tenido un sueño, pero ha sido un sueño un poco angustioso y corto. He soñado, porque claro, los días que... Bueno, me voy a alargar un poquito más la música, a ver. He soñado que me levantaba, pero me levantaba y miraba el reloj del móvil y ponía las 12 de la noche, sin embargo ya era de día. Entonces... claro, yo creo que como sé que me tengo que levantar a las 6 de la mañana cuando tengo que emitir desde aquí, desde la habitación, pues claro, he mirado el móvil, digo, y en el sueño miraba el móvil y no podía ser, digo, no puede ser, digo, ¿qué está pasando? O sea, el tiempo va en contra de María, ¿qué está pasando? Y nada, no lo he resuelto el sueño hasta que me he despertado, he mirado la hora y menos mal que eran las 6 de la mañana, porque llegan a ser las 12 de la noche y no sé qué hubiese hecho. Entonces, bueno, pues ha sido un sueño muy extraño, yo creo que también producto de la preparación también de este programa, que lleva su esfuerzo, pero oye, y lo que te llevas cada mañana por parte de todos estos oyentes de la Resistencia, yo creo que el otro día además hablaba Fer del amor y todas estas cosas y se reía de mí cuando yo hablaba también del amor que puedes tener también a tu trabajo si realmente te gusta y disfrutas, y yo me siento muy afortunada. Yo sé que a él no se lo puedo decir porque bueno, pues se ríe, no es que se ría, pero que le parece como así como demasiado entrañable, pero es verdad, es un honor estar con vosotros cada mañana y con vosotras y que seáis tan cariñosos y tan cariñosas. Así que nada, no me enrollo más, ¿vale? Que muchísimas gracias por estar un día más aquí en la cafetera, que seguiremos resistiendo a pesar de las malas noticias y seguiremos defendiendo bueno, pues la empatía y la lucha por un mundo muchísimo más justo, porque es posible. Así que no me enrollo más. Muchas gracias a todos y muchas gracias un día más por estar y por apoyar a este programa. Gracias en especial también hoy a Elena, que se hizo mecenas, Elena desde Barcelona. Muchísimas gracias. Este programa es en parte gracias a ti. Así que nada, recordad, si estás escuchando esto, sois la Resistencia y no estáis solas. Muchísimas gracias a todas. These are the guns of growing up, oh baby, following the rhythm. I can see it clearer, you can't just keep on hiding now. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. My fears, whoa, I'm starting right now. I'm starting